presentamos 24 horas Central. Masivo atraso de diputados hizo fracasar sesión donde se votarían duras sanciones a parlamentarios por faltas a la probidad. Cada uno deberá pagar multa de 95.000 pesos. Senado rechaza designación de Enrique Rajewicz como nuevo Contralor de la República. Gobierno deberá buscar un nuevo nombre para el cargo. Mágica actuación de Alexis Sánchez y Eduardo Vargas ante Perú. Amenaza con desplazar a Zamorano y Salas como la mejor dupla de delanteros de la historia. Pese a intensas lluvias, sistema frontal fue más débil de lo presupuestado. Ahí lo vemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y pese a las intensas gestiones políticas que incluyeron la suspensión de la licencia médica de Fulvio Rossi, el gobierno no consiguió los votos suficientes y esta tarde el Senado rechazó el nombramiento de Enrique Rajewicz como nuevo Contralor General de la República. Así es, un duro golpe para la moneda y en particular para el ministro Jorge Burgos, quien ahora deberá buscar otro candidato. Andrea Pino y Francisco Moreno con el informe. Se necesitaban 22 votos, pero faltó uno. La de este martes era una votación clave para el gobierno y sobre todo para el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien había señalado que si no había luz verde respecto al nombramiento, lo asumiría como una derrota personal. Me voy en lo personal con una sensación amarga de no haber podido lograr que llegara a la contraria una persona que se lo merece. Sensación amarga porque el propio Burgos no solo consiguió alinear a todos los senadores de la nueva mayoría en favor de Enrique Rajewicz como nuevo contralor, también convenció al senador Fulvio Rossi de suspender momentáneamente su licencia médica, dado que faltaban los votos. Rossi dio el sí y se fue de inmediato. Senador, súper corto, solo queremos saber... Senador, muy cortito, solamente queremos conversar. Aunque la moneda confió hasta el último minuto en los votos favorables del presidente de la UDI, Hernán Larraín, y el independiente Antonio Horvat, ambos junto al senador UDI, Iván Moreira, se abstuvieron al tiempo que el resto de la oposición votó en contra. Muy mala noticia para el Ejecutivo, para todo el gobierno, porque teníamos la convicción de que trajimos un muy buen nombre. Yo le propuse el nombre a la presidenta, conversar con más senadores, pero tengo la impresión por los discursos que habría sido una tarea imposible. La decisión era política de no apoyarlo. Fueron 21 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones las que hicieron caer la propuesta del gobierno. La oposición apuntó a la supuesta falta de independencia de Rajewicz, dado que presta asesorías a algunos ministerios, así como también la demanda de la que fue objeto por no devolver la beca de doctorado cursado en España. No entendemos esto como una derrota, lo entendemos como una agresión gratuita de la derecha en contra de un profesional muy destacado. Él no puede fiscalizar a sus jefes de hace un mes atrás. Entonces, desgraciadamente espero que el gobierno hoy día plantee un nombre de consenso. El gobierno no tuvo votos de la oposición por una mala negociación que hizo el gobierno. Y no podía ser que un voto de un presidente de un partido de la oposición fuera el que le permitiera al gobierno sacar adelante su propuesta. Creo que es una derrota para la probidad, para la transparencia. Esta decisión es parte de esa agenda. Frente a esta derrota en el nombramiento, lo que viene ahora es que la presidenta de la República nombre a un nuevo candidato para ocupar el cargo que se encuentra vacante desde abril de este año. Y una multa de 95.000 pesos deberá pagar cada uno de los más de 70 diputados que no llegaron a tiempo al Congreso, haciendo fracasar la sesión en la que se debía votar la reforma que sanciona con la pérdida del cargo a las autoridades como parlamentarios que financian de manera irregular sus campañas. Las excusas dieron para todo, como nos cuenta Andrea Pino e Ignacio Uribe. La preocupación en el inicio era evidente, la que pronto se convirtió en molestia, para dar paso a una total indignación. Sillas vacías y muchas eran las que mostraban las cámaras de televisión, el motivo que obligó por falta de quórum a suspender una de las sesiones más importantes de la Cámara de Diputados. Desde mi perspectiva, para nuestra imagen, casi irrecuperable.
De 120 diputados, solo 38 estaban en la sala. Escuálido número, uno menos que el requerido. Vergüenza dirían en privado algunos de los presentes por esta verdadera paradoja. Esto porque la inasistencia suspendió el debate de un proyecto clave de la agenda de probidad, el que establece la pérdida del cargo de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales condenados por financiamiento ilegal de sus campañas políticas. Ha sido una desgraciada coincidencia. Desgraciada coincidencia, un hecho que ocurre cuando los niveles de aprobación del mundo político alcanza bajísimas cifras. Esto una vez más le da una pauta a la ciudadanía para pensar de que no cumplimos con nuestro deber como corresponde. Las explicaciones tienen que darlo los que no llegaron a la hora. Ausentes que sin justificación serán sancionados. Es la máxima multa que se comprende en estos casos, que asciende a 95.000 pesos, que ya ha sido cursada el descuento automático para cada uno de aquellos que están ausentes. 39 diputados se requerían para iniciar la sesión y excusas hubo de todo tipo. Quienes tuvieron problemas con la lluvia que hoy sí dijo presente. Que entre chocar en la carretera o llegar a la hora, yo prefiero no llegar a la hora, pero yo tengo 2 niños y una señora y yo me debo a ellos antes que a una sesión de la Cámara por llegar a la hora. Diputado por Valdivia, la ciudad más lluviosa de Chile, y en Valdivia la gente cumple con sus obligaciones todos los días, ¿no? Yo estoy aquí, con lluvia. O los que debieron realizar de esos trámites de los llamados intransferibles. Salí al baño, para ser sincero, para no estar con eufemismo. Fui al baño por un apuro. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, a mí me toca presidir la comisión investigadora por contaminación en Antofagasta. No se trata de justificar lo injustificable, que es no estar a la hora en su lugar de trabajo, específicamente en la sala cuando inicia una sesión. Pero todos los parlamentarios y la mayoría de ellos estamos en el Congreso. En mi caso, en una comisión investigadora, otros me consta que estaban en comisiones especializadas. De los 120 diputados, hay varios que tienen justificación. 4 se encuentran en misión oficial, 2 dieron aviso, 2 tienen un impedimento grave y 1, Rosauro Martínez, se encuentra desaforado. El resto deberá asumir la sanción. Eso, aunque hayan asistido a la sesión posterior, la que tuvo aplausos para el diputado que a primera hora debió ir al baño. La que se realizó a las 4 de la tarde debido a la suspensión, en donde ahora sí se votó el proyecto clave de la agenda de probidad, postergado por la inasistencia, el que fue aprobado por los 100 diputados presentes en forma unánime. La noticia que debió ser la protagónica de esta jornada, pero que solo obtuvo el rótulo de secundaria tras la poco concurrida, suspendida y polémica sesión matutina de la Cámara de Diputados. En votación general. Y llevaban apenas unos minutos de vuelo y vieron por la ventanilla del avión cómo se desprendía la cubierta de uno de los motores. Y es el susto que pasaron 137 pasajeros de Sky Airlines que tuvieron que aterrizar de emergencia. La pregunta de rigor, ¿podría haber terminado esto en una tragedia? Jocelyn Carvajal nos cuenta. Entró el aire, empezó a hacer presión al interior y se partió por la mitad. Y ahí yo avisé al tiro. Fue uno de los primeros en darse cuenta que la pieza que cubría uno de los motores del avión se desprendió en pleno vuelo. Reinaldo era uno de los 137 pasajeros de este vuelo Sky, que debió volver a tierra a solo minutos de despegar. Cuando nos devolvimos, en el aterrizaje se salió la otra tapa completita del lado izquierdo, la otra tapa por la presión del aire, y esa tapa voló. Pánico, sí, pánico. Era como un capítulo más de accidente aéreo, pero afortunadamente, gracias a Dios, no pasó nada. En ese momento uno le da un poco de susto, pánico y agradece que yo creo que son buenos pilotos y que lograron aterrizar. No todos los pasajeros se dieron cuenta del incidente, pero fue la intervención del piloto lo que alertó al resto de quienes iban a bordo. Tenemos cercanos de la situación, por lo tanto vamos a regresar hacia Santiago. Cualquier otra información relevante lo voy a mantener informado. Por su atención, muchas gracias. A través de un comunicado, Sky aseguró que en ningún momento hubo riesgo para los pasajeros, pero el desprendimiento podría haber causado un accidente. Eventualmente puede existir un riesgo para un avión que aterriza en ese momento si es que no se detecta que la tapa se cayó. Desde el punto de vista de riesgo para los pasajeros de la aeronave no existió. El avión no sufrió ningún cambio de sus performances, ni de motores, ni de características.
Incidente que no es el primero en esta línea aérea. En julio de 2012, este vuelo desde Antofagasta con destino a Santiago sufrió serios daños en la punta de una de sus alas, en una maniobra que terminó con el avión aterrizando de emergencia en este mismo aeropuerto de Atacama. Falta mantención nomás, porque los pernos, el torqueado se tiene que revisar cada cierto tiempo y se tienen que cambiar, reemplazar. Igual te dio miedo. Yo me di cuenta, yo venía en el primer asiento donde veías todo. Entonces, igual fue complicado. No dieron ninguna mayor información como que fuera algo peligroso. Y no hicieron cambiarnos de avión nada más. El vuelo había despegado desde Santiago a las 7:30 de esta mañana. La aeronave se quedó para mantención en la ciudad y los pasajeros recién pudieron continuar su agitado vuelo 3 horas después en otro avión de la misma compañía. Y seguimos con el que fue el tema de conversación de esta jornada. No se cumplió el pronóstico lluvioso aquí en Santiago, pero donde sí las precipitaciones dejaron estragos fue en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. En el puerto cayeron más de 70 milímetros de agua, poniendo en riesgo varias viviendas, mientras que en Coquimbo, en un día, cayó todo lo que precipita en un mes. Jenny Galleguillos con los detalles. Fue en la región de Valparaíso donde se batieron todos los récords, más de 70 milímetros de agua caída, 5 veces más que lo normal. De ahí que las calles terminaran así. Desprevenidos, yo estaba viendo el partido en la casa de un amigo acá y ahora estoy esperando movilización y no pasa nada. Está afectando bastante, no hay vuelta a la casa y claro, nos estamos terminando empapando acá y el paradero no da como abasto, por decirlo de alguna manera. Con bastantes problemas por el mismo tema de que las calles están llenas de agua, es imposible caminar y cruzarlas bien. En el Cerro Las Cañas del puerto, esta vivienda quedó prácticamente colgando. El agua reblandeció el terreno y cedió. Y suena un rugido súper fuerte y salgo de la casa y miro el terreno y estaba todo tirado allá abajo en la calle. Y la casa está suelta, quedó todo suelto. Los residentes fueron evacuados y no hubo víctimas. No así en la ruta Las Palmas, camino que une Viña del Mar con la ruta 68. La velocidad, sumado al pavimento resbaladizo, provocó un accidente fatal. Andrea Merelo, de 40 años, falleció producto de las heridas. Su esposo e hijos lograron sobrevivir. Este vehículo es tripulado por una familia donde el conductor era el cónyuge de la fallecida, quien en este caso venía como copiloto. Son vecinos de acá de la ciudad de Viña del Mar. Además habían 2 menores de edad, 2 chiquititos de la pareja de 4 y 5 años, que obviamente están muy conmocionados por este hecho y estamos tratando de mantener todo el respeto a la víctima para poder hacer nuestro trabajo. Y donde literalmente les llueve sobre mojado es a los vecinos de Baquedano en Coquimbo. Recién intentan ponerse de pie del terremoto y tsunami y la naturaleza nuevamente les juega una mala pasada. Me da pena, sí, me da mucha pena. ¿No vas a poder dormir acá? No voy a poder dormir acá yo. ¿Qué vas a hacer? No sé, pero a un albergue yo no me quiero ir. Yo quiero estar acá. ¿Lo que era tu casa? Lo que era mi casa. Viviendas que no resistieron la intensidad de las precipitaciones, como podían, trataban de que el agua no ingresara a sus improvisados hogares. Esto es la guinda de la torta. Es la guinda porque ya es como mucho. O sea, yo no he dormido nada hoy día. Se nos ha mojado casi todas las cosas que nos han regalado. O sea, no hayamos que hacer porque, pucha, si ustedes se dan cuenta de la situación que estamos, no tenemos techo, o sea, estamos prácticamente en la calle. Como estamos mojados enteros, estamos inundados adentro, no tenemos la parte eléctrica, estamos corriendo en peligro que haya un incendio, un corte eléctrico, se puede producir un incendio grave. Calles anegadas, cortes de tránsito, servicio eléctrico y sanitario interrumpido fue lo que dejó este sistema frontal más al interior de Coquimbo, en Ovalle, comuna donde precipitó más de 40 milímetros en apenas un día, casi lo mismo que llueve en todo un mes. No por nada, ciudades como La Serena también se anegaron. La palta, el durazno, la uva está recién apareciendo. No va a haber mucha producción como otros años. Tan bonito el año que había y ahora con esto es un atraso para todo. Más allá de la belleza que genera en el paisaje, esta nieve en Monte Patria creó incertidumbre entre los campesinos. Heladas que no llegan en buen momento del año para los cultivos. Sistema frontal de lluvia y agua-nieve en plena primavera.
Bueno, ya veremos las repercusiones económicas de aquello, pero en inmediato preocupa porque podría llover más en el norte la próxima semana. Y aquí se nos dijo de 30-40 milímetros era el pronóstico y, sin embargo, finalmente apenas llegamos a 10. Se lo preguntamos todo a Eduardo Sáez, nuestro meteorólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Amaro? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Bueno, las precipitaciones en Santiago no se cumplieron como lo habíamos estimado inicialmente, sin embargo, la precipitación, el sistema frontal llegó como lo habíamos estimado en primera instancia con bastante intensidad, sobre todo en el sector costero y secano costero, donde los montos de precipitación en algunos sectores alcanzaron sin dudar los 60 milímetros, como lo que ocurrió en Valparaíso, donde cayó hoy día lo que habitualmente cae en 5 meses, o sea, 5 veces octubre cayó hoy día, y ese es el monto más destacable dentro de la precipitación que tuvimos ahora. Si nos podrías dar una panorámica de cómo ha llovido en general. Preparamos primero una gráfica para explicar por qué Santiago siempre genera una merma de la precipitación respecto al entorno. Señor director, si nos muestra, tiene que ver con dos razones. Primero, un factor netamente lo que se le llama el efecto ciudad, que provoca un cambio en la circulación de aire y provoca que las masas de aire cambien de dirección, debilitando los sistemas frontales. Y lo segundo es como lo que estamos mostrando acá en pantalla, y es que cuando choca el sistema frontal con la primera barrera montañosa, la cordillera de la costa, se ve obligada a ascender la masa de aire, provocando un aumento en el tamaño de la nube, aumentando la cantidad de precipitación, pero una vez que cruza hacia el valle, se genera un evento distinto donde el aire se ve obligado a descender por un efecto de la ladera a la montaña y por lo tanto semeja una alta presión y disminuye la intensidad y el tamaño de la nube. Aquí está exagerado obviamente el dibujo, pero cambia el tamaño de la nubosidad, provocando que la precipitación en el valle sea menor a lo que sucede tanto en la cordillera de los Andes como en el sector sombra de la costilla pluviométrica, es lo que decía. Es una sombra pluviométrica lo que ocurre principalmente acá cuando la dirección de los vientos y del sistema frontal viene en el sentido en diagonal de noroeste hacia el sureste, como sucedió en esta ocasión. Bien, ¿y el panorama cuál ha sido? El panorama en esta ocasión fue bastante particular porque tuvimos precipitaciones hasta la ciudad de Vallenar. Ahí tuvieron cerca de 6 milímetros de precipitación, lo cual es bastante importante, en donde allá, en este momento, ya lleva un acumulado de más de 106 milímetros. Ahora, si vemos en el sector de La Serena, la costa registró cerca de 8 milímetros y no concuerda con lo que sucedió en el resto del sector más cercano, ahí un poquito más hacia el oeste del aeropuerto, donde los montos de precipitaciones alcanzaron los 30 e incluso 40 milímetros de precipitación. En menos de 1 kilómetro de distancia, la distribución de precipitación, a lo menos en el sector de La Serena, fue demasiado brusco y en algunos sectores, por ejemplo, como Novalle y en Montepatria, alcanzaron cerca de 50 milímetros. Lo que te comentaba, en Valparaíso tuvieron 61 milímetros de precipitación, ya más hacia el interior, hacia Ovalle, tuvieron cercanos 60. Hay unos sectores puntuales que tuvieron cerca de 70 milímetros. El viento fue del orden de 40 kilómetros por hora, pero sin embargo, la precipitación mayor se registró en la cordillera de la costa y en el borde costero, como te había contado inicialmente. Ahora, Santiago en sí tuvo una característica bastante peculiar porque los 8 milímetros aproximados que tuvimos hasta eso de las 6 de la tarde, que ahora puede estar bordeando los 10, no fue en concordancia con lo que sucedió, por ejemplo, en Melipilla, donde en el sector del Monte tuvieron 30 milímetros, en el sector mismo de la ciudad de Melipilla 31 milímetros, en San Pedro tuvieron 28, pero en Tiltil, a la misma altura de Santiago, tuvieron apenas 8 milímetros, y Talagante, un sector intermedio, tuvieron 13. No es así también hacia el sector cordillerano, donde cayó también mucha mayor cantidad de precipitación. Efecto parecido a lo que sucedió en Rancagua, donde la precipitación promedio fue del orden de 17 milímetros y las precipitaciones en general estuvieron como Litueche 47, en Rengo 23, Marchihue 26 milímetros. Eso indica, Curicó también y el parte de la región del Biobío, precipitaciones por sobre los 30 milímetros, bastante fuertes para la época. Y eso indica prácticamente que la distribución de la precipitación fue muy anormal, fue bastante poco común, y por lo tanto eso indica que los valles en general, acá en la capital, hicieron un salto netamente por este sábado. Ahí vemos Chillán con 34 milímetros y la pregunta de rigor, que es preocupante también para la gente en el norte, ¿qué ocurrirá entonces la próxima semana? ¿Podría haber más lluvias? Se está generando un nuevo vórtice, es un núcleo frío en altura que es bastante inestable, y hasta el momento lo que se está viendo es que estaría llegando hacia el día lunes, y este nuevo núcleo frío o esta nueva situación frontal podría afectar desde la tercera región hasta la sexta, y por lo tanto los montos de precipitación en este momento debían andar cerca de los 10 milímetros, 10-15 milímetros. Por lo tanto, como estamos a muy largo plazo, hay que estar atentos a ver cómo esta nueva onda podría evolucionar y ver si acaso nuevamente genera precipitaciones en el norte, que ya ha sido bastante afectado este año. Una sensación además, ¿verdad?, agobiante para muchos en el norte, como la viven también otros a propósito de la noticia que vamos a dar a continuación. Exactamente. Muchísimas gracias.
Ellos necesitan documentos para buscar trabajo, cobrar sueldos, enviarle dinero a sus familias. Es el drama que viven cientos de extranjeros por el paro indefinido del registro civil. Denuncian discriminación porque algunos servicios son simplemente solo para chilenos. Felipe Vicencio con la nota. ¿Hasta qué hora, caballero? ¿Hasta qué hora puedo venir? Continúan las dudas, los reclamos, la molestia, esta vez de los extranjeros intentando hacer trámites. Caballero, ¿a extranjeros se está atendiendo hoy día? ¿No? ¿Y eso por qué? Porque no están entregando nada. Pero en ninguna parte, tampoco en catedral. No, malo que hagan eso con la gente. No le gustaría que hagan lo mismo en nuestro país, lo mismo con ustedes. Eso es feo. Y ayer dijeron lo mismo. Se sienten aislados, que hay preferencia para los ciudadanos chilenos. Y llama la atención que cada día se ve a más extranjeros esperando ser atendidos sin éxito en las oficinas del registro civil. ¿Está atendiendo extranjero? ¿Está atendiendo extranjero? ¿No? ¿Van a atender extranjeros? Sí, espera un momentito que van a checar. Pues para retirarlo los... Pero sí, es que nos han dicho que no iban a tener extranjeros, un poco para... ¿Extranjeros sí o no hoy día? Sí, es que nos dicen... Información poco clara. En concreto, la atención a inmigrantes fue lenta, por no decir inexistente. Muchos de ellos vienen a retirar su primera cédula para poder trabajar y cobrar el sueldo. Ya estoy a 10 días y tengo que pagar mi hacienda y uno como extranjero migra por las luquitas y toda la cuestión y tiene que enviar allá a su país. Ellos no la quieren entregar la cédula a nosotros, está como... Nosotros miramos eso como si fuera discriminación. ¿Cuánto tiempo ya esperando para eso? Yo vengo de la semana pasada, ya como una semana y media. Tengo un trabajo en una empresa. Se supone que me van a pagar cuando yo me saque esto. A ellos no les importa. Esto está casi igual que Venezuela. A mí me parece que esto es una humillación prácticamente. Así lucía la oficina del registro civil en la calle Catedral. La fila para retirar cédulas era prácticamente solo de inmigrantes y poco avanzó durante la mañana. Aquí se atienden los extranjeros en los turnos humanitarios, como hemos dicho, pero no los podemos atender a todos. El extranjero requiere más documentos, requiere más tiempo, son otras aplicaciones que hay que activar. El servicio es lento para retirar documentos ya tramitados. ¿Qué pasa si usted necesita renovar cédula y pasaporte? Puede ir a uno de los 15 puntos que instaló el gobierno en todo el país como medida de contingencia. El problema es que ese servicio está solo habilitado para chilenos. No pasa por un punto de discriminación, pasa porque las personas que están en estos puestos habilitados en la intendencia, en Amunátegui, no saben hacer el trabajo, porque no son funcionarios que hagan normalmente ese trabajo. 11 días hábiles de paro, 2 semanas sin atención del registro civil y aún no se vislumbra el fin de la movilización. Formar para el sistema público a más de 4.000 médicos especialistas y odontólogos para el 2018. Es el objetivo de una campaña que fue presentada este miércoles por la presidenta Michelle Bachelet. La mandataria anunció que el plan está en marcha y busca incentivar a los médicos jóvenes para que se incorporen a la atención primaria y que también se puedan perfeccionar. Para esto se aumentó en 21.000 millones de pesos los recursos para becas de especialización. La presidenta destacó que al inicio del gobierno existía un médico por cada 4.300 personas y con este plan la meta es poder contar con un médico por cada 2.800 habitantes. A la fecha, el 60% de los especialistas trabaja en el sector privado, por ello habrá una amplia difusión de esta campaña. Imagínense la situación, algunos estaban de compras, otros estaban tomando un helado, un café. Decenas de clientes del mall Alto Las Condes buscaron refugio donde pudieron esta tarde. Una banda de asaltantes ingresó apuntándolos y luego robó la joyería Mosó. Es el segundo robo a un local de este rubro en 2 semanas, como nos cuenta Pablo Tapia. La gente arrancaba, algunos se tropezaban, un caos. Un caos total. El tipo con la pistola así. Cerca de las 6 de la tarde, las familias, amigos y estudiantes que visitan el mall Alto Las Condes temieron por sus vidas. Un grupo de al menos 8 delincuentes ingresó decidido a robarse todo lo que pudo de la joyería Mosó del centro comercial. Yo vi que entraron por el lado del estacionamiento y se estaban poniendo las capuchas y empezaron a romper del lado de acá. Se quedaron como 3 acá, 1 en este lado y los otros se fueron hacia el lado de allá.
con las pistolas como todos al piso, nos tiramos todos al piso. Apenas sacó la pistola, sacó bala y me apuntó y me dijo al suelo, al suelo. Toda la gente que pasaba por acá o se acercaba al suelo, al suelo. Las 3 vendedoras aterradas buscaron refugio donde pudieron. Los violentos delincuentes estuvieron al menos 5 minutos al interior de la joyería tras forzar un ventanal lateral, ya que la puerta principal es blindada. No quiero dar ninguna declaración. ¿Ustedes estaban adentro, dispararon? Teníamos clientes y pues lo que hicimos fue resguardarnos con los clientes en el local. Bajamos las cortinas. Y corrieron todo allá y allá al fondo, en el estacionamiento lo estaba esperando un auto, era un auto igual bien lujoso, un BMW. La brigada de robos tomó el caso, que aún no tiene detenidos. La última pista que maneja la policía sobre la banda es que huyó por avenida Kennedy al poniente en un BMW. Y la desinhibición o el desparpajo de los delincuentes lo dice todo. Bueno, ya un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los precandidatos demócratas se enfrentaron en su primer debate. Es una cita que resaltó por la cordialidad de los competidores, donde la gran ganadora de la noche fue Hillary Clinton, y el gran tema, la desigualdad. Solamente un candidato no es millonario. Pocos estadounidenses sabían que el Partido Demócrata tenía 5 precandidatos que aspiran a suceder a Barack Obama. Tan solo 2 de ellos sonaban entre la mayoría del electorado, Hillary Clinton y el senador Bernie Sanders, que hasta defendió a la exsecretaria de Estado por la polémica del uso de su correo privado mientras fue jefa de la diplomacia. El pueblo estadounidense está enfermo y cansado de escuchar sobre los malditos emails. Gracias, yo también. La experiencia de Hillary la impuso como la ganadora de las 2 horas de debate, cuyo invitado ausente fue el vicepresidente Joe Biden, que aún no decide si se suma o no a la carrera por la Casa Blanca. Este británico de 74 años fue condenado en Arabia Saudita a recibir 370 latigazos por transportar botellas de vino casero en el país musulmán cuya ley prohíbe el alcohol. Carl Henry ya ha pasado más de un año en prisión por su falta y su familia clama ahora por piedad porque aseguran que no va a sobrevivir a los azotes. Incluso el gobierno británico intenta mediar a favor de este jubilado que, según sus seres queridos, está gravemente debilitado por su lucha contra 3 tipos de cáncer que ha superado. Y el gobierno delineó la ruta para elaborar una nueva constitución. Se trata de una vía institucional, es decir, dentro del marco de la actual Carta Fundamental, pero que contempla la posibilidad de elegir mecanismos como la Asamblea Constituyente. ¿Cuáles son las proyecciones de este inédito proceso político? Francisco Polac nos cuenta. Se puso en marcha un proceso que Chile ha esperado desde 1980. Es un proceso que de partida es bien poco probable que resulte bien. La Constitución no es la solución de todos nuestros problemas. Son solo 3 de los 17 millones de actores que involucra este proceso. Con el anuncio de Michelle Bachelet se abre un camino con múltiples posibilidades. El mecanismo será así. El gobierno enviará una reforma constitucional con las vías legales para elaborar una nueva constitución. En 2017 se enviará la propuesta redactada para una nueva constitución del gobierno. Tras las elecciones parlamentarias, el Congreso en 2018 deberá decidir entre las siguientes opciones: una comisión de senadores y diputados, una convención de parlamentarios y ciudadanos, una asamblea constituyente o un plebiscito que decida una de estas 3 opciones. Para aprobar esta fórmula se necesitará el apoyo de 2/3, es decir, 80 de los 120 diputados y 25 de los 38 senadores. Estamos convocándolos a todos ustedes a un ejercicio natural de la vida democrática. Y por lo mismo, sabremos llevarla adelante sin alterar nuestra normalidad institucional ni las vidas cotidianas de los chilenos y las chilenas. El quórum requerido será clave. El gobierno necesitará al menos una parte de los votos de la oposición para avanzar. Es un camino insensato y poco realista. Chile no necesita una nueva constitución. Amurrarse, mandarse a cambiar porque no me gustó el debate y simplemente no participo, es dejar a muchas personas a las cuales uno aspira a representar o está representando fuera de ese debate, ¿no? En vez de hacer un cambio, un Big Bang, de hacerlo de la noche a la mañana, se pone un programa de 2 años, muy bien marcado, transparentado y que da toda la garantía de participación. El cronograma planteado es el correcto, es realista, es sereno y va a permitir un debate y una difusión
de qué es lo que debe tener una nueva constitución. Antes del debate legal habrá una etapa de participación ciudadana. De octubre a marzo se desarrollará un proceso de educación cívica. Después, una serie de diálogos a lo largo de Chile que llegarán a las manos de la presidenta Bachelet en octubre de 2016. Todo este proceso será seguido por un Consejo Ciudadano de Observadores. Que un país esté discutiendo el acuerdo básico, que es la Constitución, por tanto tiempo no es sano. En el mundo no hay muchas experiencias en donde se haya discutido tantos años un acuerdo constitucional. Pero que esto permite que, bueno, discutamos derechamente el punto. ¿Quiénes creen que está bien y quiénes creen que está mal una asamblea constituyente y por qué? ¿Quiénes creen que está bien y quiénes creen que está mal una convención constituyente con miembros nombrados a dedo y por qué? Nos complica tremendamente los 2/3 que se requieren. Podemos quedarnos con los crespos hechos, un texto y un borrador, o nos quedemos con un proceso participativo que finalmente no llega a puerto. En las próximas semanas se realizará el primer anuncio concreto. La presidenta nombrará a los integrantes del Consejo Ciudadano de Observadores, del cual aún se desconocen sus responsabilidades y sus atribuciones. Pongan atención a lo siguiente, porque mañana jueves el municipio de Recoleta va a inaugurar una iniciativa que consideran será la revolución de los remedios. Así es, abrirá una farmacia popular que venderá medicamentos sustancialmente más baratos que el valor en las cadenas establecidas. Una acción que, de replicarse en otras comunas, podría modificar para siempre el mercado de los fármacos. Y de todo ello nos cuenta Ivonne Pino y Juan Carlos Lepe. Hay un grupo de personas que se les va la vida en los remedios. Tengo que tener 200.000 pesos, pero para Pablo no. Y para mi hija Edelmira, por ahí de lo que toma él, le doy a ella. ¿Cuánto es lo que tú gastas entonces? Aproximadamente como 200.000 pesos. Casi 50.000 pesos. Raquel, Pablo y Erika son enfermos crónicos. Como muchos, destinan gran parte de sus ingresos familiares en medicamentos. No podríamos estar pasando por lo que estamos pasando ahora mismo. No tienen plata. Están apenas para llegar al fin de mes. Si es que llegamos. A sus 82 años, Raquel debe llevar una pesada mochila, destinar el 70% de su jubilación en financiar los medicamentos para la esquizofrenia de su nieto, además de otra patología psiquiátrica de su hija. Estoy acostumbrada ya y de una o de otra manera. 230, 240, sí. ¿Eso es lo que usted recibe? Recibe de todo. ¿Y cuánto, si usted gana 230, cuánto es lo que gasta en remedio? Ni me pregunte, porque tengo que la receta ahí dice todo. Tengo que tener 200.000 pesos, pero para Pablo nomás. Compra una docena de distintos medicamentos. Algunos se los regala el médico tratante a través de muestras gratuitas, pero no todos los meses ocurre lo mismo. La prueba de galina me vale 35. El Lipran vale 38. El Quitadin, el de 200, vale 45.000 pesos. Y el Oraf Forte, ese me cuesta 27.000. Y el doctor casi siempre cuando voy, cada 15 días, sí, una vez al mes, yo sé que me regala más de 100.000 pesos en remedio. Y le agradezco a él porque él hace 10 años ya que me está ayudando, porque es el neurólogo que atiende al Pablo. Raquel participa de una cooperativa de enfermos de Recoleta. Cuando no es el médico, es el municipio quien le recolecta algunas muestras gratis. 250.000 todos los meses y lleva 20 años gastando eso. ¿Cuántos departamentos tendría ya? Para muchos los remedios se han transformado en su razón de vivir. En el caso de Pablo Soto, la colitis ulcerosa que lo afecta lo ha inhabilitado para trabajar, estudiar, para tener una vida normal. Hace cuenta que una persona tiene que ir como 20 veces al baño al día, aparte que no tenía energía, porque
El año pasado me costaba un mundo que yo saliera a la cama. Estaba siempre como acostado y para lo único que me levantaba era para comer o para ir al baño. Un mínimo de 5 medicamentos debe consumir al día para mantener controlada una enfermedad que lo obliga a estar cerca de un baño permanentemente. El gasto supera los 200.000 pesos. Tomo aciatoprina, que es para bajarme las defensas. Tomo mesalacina, que es para el colon. Ácido ursodeoxicólico, que es para el hígado. La tiroxina, que es para mi problema a la tiroides. Con eso yo estoy estable. Desde hace poco más de un año, el municipio de Recoleta estuvo gestionando una idea radical: crear una farmacia municipal. Esto es un proceso larguísimo. Nosotros mantuvimos esto en absoluto hermetismo durante mucho tiempo para que no hubieran manos negras que trataran de intervenir y de parar un permiso que fue conseguido con mucho trabajo, más de 1 año y medio de trabajo. La idea es ser una opción real frente a las farmacias y, por cierto, reducir drásticamente el valor final de los medicamentos a través de su importación directa. A través de una inscripción, en donde van a tener que traer su consulta, su receta médica, ¿no? Y a través de eso la municipalidad va a empezar la importación directa de medicamentos a los cuales la gente va a poder acceder entre un 40% del valor que tienen hoy día los mismos medicamentos en el mercado. Para el alcalde Jadwe, la farmacia popular de Recoleta se va a transformar en un hito y va a revolucionar el mercado. Que se da un paso en el sentido de establecer completo el derecho a la salud, ¿no? Y extender el derecho a la salud, que en nuestro país todavía no está consagrado constitucionalmente, a un tema que es relevante para la mantención de la salud, que es el tema de los medicamentos. Esto va en la dirección primero de combatir el lucro en el tema de los medicamentos y de poner a disposición a precio justo los medicamentos que no cubre la salud primaria, porque eso lo entregamos en los consultorios. El 5 de octubre pasado, Recoleta obtuvo la autorización del ISP para la instalación y funcionamiento de la farmacia popular de Recoleta. Funcionará en el mismo edificio consistorial. Esta es la dependencia, tiene acceso directo a público, la entrada es por este pasillo. Aquí estamos nosotros subsidiando los precios de los remedios. ¿Cómo? A través de pagar algunos costos de las importaciones y a los profesionales directamente desde el municipio, cosa que son costos que en otras farmacias estarían absorbidos por el negocio. Ya, claro. Y solo traspasamos a la gente el precio de costo de los laboratorios de los remedios. Ya suman más de 15 las comunas que le han consultado detalles de su conformación. Aquí estamos abriendo un ejemplo a seguir por todas aquellas comunas en donde las municipalidades van a poder asumir, si es que existe la voluntad política de los alcaldes, la venta, digamos, de los medicamentos. En un comienzo será una farmacia cerrada que atenderá a aquellos vecinos que se encuentren inscritos en la cooperativa de salud de la comuna, como es el caso de Raquel, Pablo y un centenar de otras personas. Este mismo medicamento, que aquí vale 12.000 pesos. ¿Y cuánto le va a salir eso en la farmacia municipal? 5.000 pesos. A mí con que ya me ahorren 100.000 pesos, por último 50.000 pesos que yo me ahorre con la farmacia, es un alivio. Me importaría gastar 100, 80 en los remedios del Pablo. El Instituto de Salud Pública valora la creación de este tipo de farmacias enfocado en el beneficio para los enfermos. El 90% del mercado, por así decirlo, farmacéutico, está concentrado en grandes cadenas. Y muchas veces eso significa también precios muy altos para la gente. Por lo tanto, todas las alternativas de organización de los municipios, en colaboración con la Central Nacional de Abastecimiento, puede generar mejores condiciones de compra, mejores condiciones de adquisición de medicamentos y mejorar el acceso a la gente, que es lo más importante. Pero no todos están felices con la iniciativa de Recoleta. Las farmacias independientes lo ven como un atentado a la libre competencia y adelantan un recurso judicial para frenar la gestión de salud municipal. Es una aberración. En nuestro país rige el principio de subsidiariedad, es decir, el Estado solamente puede entrar a un mercado cuando los
particulares no pueden, no quieren o no deben. Y aquí en Recoleta hay muchas farmacias, o sea, hay muchos digamos, particulares que quieren trabajar como en esta industria de la farmacia. Apuntan a la responsabilidad de los altos precios de los medicamentos a la acción de los laboratorios. Porque el problema del alto precio de los medicamentos no es que las farmacias estén marginando con un alto porcentaje, sino que son ellos, los laboratorios, sobre todo los extranjeros, los que tienen precios inmorales. Este jueves se inicia la Marcha Blanca con la entrega de medicamentos donados a la espera de la llegada de las primeras importaciones, que aún no tienen fecha. Pero lo de mañana, para los recoletanos, será un hito, el comienzo de la revolución de los remedios. Y es una gran iniciativa que ojalá se pueda propagar también en otras comunas. Bueno, y la siguiente son una sucesión de preguntas. ¿Podrá ser una exportación no tradicional de Chile? ¿Cómo calificaría usted al hipopótamo pigmeo nacido hace 2 años en el Buin Zoo y que hoy parte a Japón a procrear y prolongar su especie en riesgo de extinguirse? No más de 4.000 quedan en el mundo y en la siguiente nota les contamos la historia de Moto Moto, que a esta hora vuela a otro lado del mundo. Vamos a extrañar mucho. Me da pena. Lo único que da pena es que van a separar al hipopótamo de su mamá. Tiene 2 años y medio y en el mundo no quedan más de 4.000 de su amenazada especie. Se ha convertido en una exportación no tradicional de Chile, pues su hermano ya partió a un zoológico de Boston y él está a punto de irse a otro de Osaka, en Japón. En Japón hay muy pocos. Es un orgullo llevarnos a Moto Moto. Ya tenemos a su pareja. Estamos muy agradecidos y vamos a cuidarlo con todo nuestro esfuerzo y dedicación. Hay solo 4 zoológicos que los tienen. No tiene nada que ver con el hipopótamo anfibio, que lo cuadriplica en tamaño y no está en amenaza de extinción. Este ejemplar pigmeo es bastante más agresivo y tiende a generar más mortalidad en África que el hipopótamo anfibio, precisamente porque es un animal de hábitos terrestres, o sea, tiende a estar mucho más en contacto con el ser humano, que son colmillos cercanos a 1/4 más o menos, lo van a ver en un tiempo más cuando abra su boca para cuando le demos de comer, y efectivamente es una especie que, aunque se ve chiquitita y gordita y que le cuesta moverse, puede alcanzar velocidades de 40 km/h en tramos cortos. Y además se da otro dato, hay a nivel mundial en zoológicos un déficit de machos. Nadie sabe por qué, están naciendo muchas más hembras que machos, y el hecho que en las 2 reproducciones que hayamos tenido acá en Buin Zoo hayan sido 2 machos, hace que sean ejemplares, como te contaba, muy valiosos para su conservación. De 30 horas de viaje le esperan antes de juntarse con su primera pareja. Ella viaja simultáneamente desde Singapur, mientras los niños del Buin Zoo prometen no olvidarlo. Porque fue muy lindo verlo nacer. ¿Emocionante? Sí, encima cuando chico. Luego de 7 meses de gestación, Coca dio a luz a este hermoso, fuerte y sano macho de casi 5,5 kilos de peso. Sí, me da pena. ¿Por qué? Porque no deberían hacer esto con los animales, eso es un maltrato animal. Sí, vamos a extrañar mucho, ¿sí? Porque era el animal más bonito. Me gustan grandes, me gustan gordas, me gustan grandes, me gustan gruesas, llenitas sí, con ese algo. Moto Moto, que debe su nombre a estos mismos niños y a un concurso que lo igualó con el hipopótamo de Madagascar 2, tiene una dieta propia de su tamaño, de su apellido pigmeo. Este pasto que le damos es variable, no hay una cantidad justa, sino se utiliza básicamente para el manejo y para enriquecimientos. Aparte de esto, su dieta se basa en alimento concentrado, come aproximadamente 3 kilos de pasto, y de fruta le damos una pequeña porción que puede ir entre los 500 y los 800 gramos. Oriundo de una zona de solo 4 países de África Occidental, preguntamos qué es lo que ha extinguido a los hipopótamos pigmeos. Las causas que están produciendo la extinción de la especie fundamentalmente tienen que ver con la destrucción del hábitat. Entre lo que son los conflictos armados en la zona donde él está, Liberia, Guinea, Sierra Leona,
son países que tienen muchos conflictos armados, hay un proceso de guerra bien fuerte y encima además están destruyendo también el hábitat para construcción de desarrollos habitacionales para las poblaciones humanas de esos países. En vida silvestre se calcula que quedan más o menos entre 2 y 4.000 animales. En cautiverio hay aproximadamente 350 distribuidos en poco más de 100 zoológicos en todo el planeta. Se espera que Moto Moto sea el padre de una nueva camada de hipopótamos pigmeos, aunque originalmente lo esperaba un verdadero harén con una docena de hipopótamas. Se dirá así, el destino y el interés japonés decidió otra morada. En un comienzo se iba a ir a otro acuario donde efectivamente eran 12 las hembras que había. Finalmente... Se lo va a pasar mal, Moto Moto. No, la verdad, finalmente se va al acuario de Osaka, donde es el acuario más grande del mundo. Que allí pasa unos días en cuarentena, en un recinto, vamos a decir, limitado, no con las mismas condiciones que va a tener a futuro en el exhibidor ni nada, pero donde ellos igual le van a dar todo un manejo. Muchas personas están muy ansiosas esperando a Moto Moto y todos los staff, ¿no es cierto?, del acuario de Osaka. ¿Y qué es lo que vendrá a cambio desde Japón en este trueque que significa Moto Moto? Que por supuesto nosotros también tenemos pensado traer un nuevo animal a Chile, a Albuín, pero todavía no se sabe qué tipo de animal va a ser. Estamos viendo ese tema. Hipólito y Coca comienzan a vivir el síndrome del nido vacío. Y así será hasta un nuevo periodo de celo, apareamiento, preñez, 11 meses de gestación, 2 años de lactancia. O sea que tras destetarse y todo, Coca puede tener una cría cada 3 años y una vida fértil que durará hasta los 30. Algo ha hecho de Chile un lugar ideal para la reproducción de los hipopótamos pigmeos y con la particularidad de que los que nacen por estas tierras son machos, como el chileno que a esta hora viaja a Japón vía Canadá a perpetuar lo que el hombre, la modernidad y la guerra se empeñan en desaparecer. Notable ahí nuestro viajero Moto Moto y también la acción y cómo trabajan en el Windsor. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra hipopótamo? Ni idea. Es del griego, hipo significa caballo, pótamo significa río. Los primeros que lo vieron dijeron caballo de río. Mira, siempre se aprende algo, como lo que lo vamos a invitar a aprender en los próximos minutos, porque después de TV Tiempo queremos dejarlos invitados a ver un nuevo capítulo del informe especial, esta vez con 2 reportajes que van a dar que hablar. Así es, de Paulina de Allende Salazar, que nos va a mostrar cómo los hackers pueden intervenir nuestros teléfonos y hasta también las cámaras de seguridad de nuestras casas. Y el segundo es de Raúl Gamboni, nos mostrará las operaciones comunicacionales de la dictadura en los 80. Bueno, como siempre, a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches.